Buen día con todos, mi nombre es Aiza Condori Montoya y con mi grupo que está conformado por Joseph Galindo, Aldo Robles y Nayeli Quispe Jiménez, les vamos a explicar a fondo el procedimiento de la sonda nasogástrica. Les vamos a explicar a través de este video qué es, por qué se usa, los tipos de sondas que hay, las indicaciones y las contraindicaciones, cómo se mide e introduce la sonda, cómo verificar su correcta colocación, los cuidados del enfermero que tenemos que tener en cuenta, los riesgos y manejo de las complicaciones y la relación con la nutrición enteral y parenteral. Vamos a ser muy detallados con esta explicación porque esto es clave en la práctica clínica y para la seguridad del paciente. Primero vamos a ir con la teoría y con toda la precisión posible y al final haremos una demostración práctica paso a paso. Conceptos y diferencias. La sonda nasogástrica es un tubo flexible que se introduce por la nariz y llega al estómago. Sirve para descomprimir el estómago, aspirar contenido, administrar medicamentos y nutrición, o realizar lavados gástricos. Es importante distinguir sonda nasogástrica, la cual llega al estómago, nasoyoyoal, nasoduodenal, pasa más allá del píloro hasta el intestino delgado, la cual se usa si hay riesgo alto de aspiración o intolerancia gástrica. Orogástrica, la cual es por la boca, usada en lactantes o cuando la vía nasal no es posible. Cada vía tiene sus indicaciones y riesgos diferentes, por eso siempre hay que elegir la más apropiada para el objetivo del tratamiento. Indicaciones. Paciente con displasia prolongada o riesgo de expiración oral. Obstrucción esofagástrica parcial. Paciente postoperatorio de cirugía abdominal que requiere descomprensión. Intoxicación donde se requiere lavado gástrico según indicación médica. Paciente que requiere nutrición enteral por el tubo digestivo está funcional. Contradicciones. Contradicciones absolutas o de alto riesgo. Fractura de base de cráneo o trauma facial con sospecha de fractura, por riesgo de introducir la sonda en la cavidad craneal. Obstrucción alta del tracto respiratorio o esofágica, donde el paso del tubo empeore la situación. Contradicciones relativas. Trastornos de coagulación no corregidos, varices esofágicas con sangrado activo, cirugía esofágica reciente. En todos los casos consultar y documentar las decisiones con el equipo médico. Si hay duda o riesgo alto, no introducir y pedir alternativas. Seguimos con la anatomía y la fisiología implicada en este procedimiento. Para poder comprender bien esta colocación de la sonda nasogástrica es fundamental recordar la anatomía y la fisiología de las estructuras donde va a pasar la sonda. La sonda inicia su recorrido por la fosa nasal. Aquí tenemos el tabique nasal, que divide la nariz en dos cavidades. Es muy importante elegir la fosa más permeable porque a veces el tabique puede estar desviado y eso nos dificulta el paso. Y bueno, dentro de las fosas nasales encontramos las estructuras llamadas cornetes, que es justamente la parte de aquí, este lado. Donde se encarga los cornetes de poder filtrar, calentar y humidificar el aire que respiramos. Al introducir la sonda debemos hacerlo con mucha delicadeza para no irritar estas estructuras sin causar epitaxis, es decir, un sangrado nasal. Bueno, desde la nariz la sonda pasa por la nasofaringe, que es esta parte de acá. Todo este lado acá es la nasofaringe, por ahí va a pasar, de la nasofaringe va a pasar por la orofaringe, que es este lado de acá, que es justamente, nasofaringe está por el lado de la nariz, la orofaringe que está por el lado de la boca, por acá.
Y bueno, aquí aparece una estructura clave que es la epiglotis. La epiglotis es como una tapita de cartílago que actúa como una válvula natural. Su función es proteger las vías respiratorias cada vez que tragamos, cerrando el paso hacia la tráquea para que los alimentos líquidos, o en este caso la sonda, siga su camino correcto hacia el esófago, que va por aquí. Y bueno, por eso, mientras colocamos la sonda, pedimos al paciente que trague agua o que haga movimientos de deglución, porque en ese momento la epiglotis se cierra sobre la tráquea y facilita que la sonda siga la ruta adecuada hacia el aparato digestivo y no hacia las vías respiratorias. Después de la sonda continúa por el estómago, que ya llegaría aquí. Llega al estómago, específicamente al fundus gástrico, dependiendo de la longitud interesada y del tipo de sonda que es. En el estómago se mezcla todo lo que ingerimos con los jugos gástricos que contienen ácido clorhídrico y enzimas digestivas. Si la sonda se utiliza para alimentación enteral, este es el lugar donde los nutrientes comienzan su digestión. Si la usamos para aspiración o descompresión, este es el lugar desde donde retiraremos las secreciones o gases. En resumen, durante todo este recorrido debemos tener en cuenta dos aspectos esenciales. Que bueno, la primera es la cercanía a las vías aéreas, que justamente si no va al estómago, va justamente para las vías aéreas por la tráquea. Como ya lo había mencionado, si la sonda entra por error a la tráquea, en lugar del esófago, podría causar una broncoaspiración, una hipoxia o incluso una neumonía. Por eso es indispensable comprobar siempre la correcta colocación. La segunda es que las estructuras anatómicas sensibles, como el tabique, los cornetes y la epiglotis, porque si no tenemos cuidado podemos provocar complicaciones desde un simple sangrado hasta lesiones más serias. Conocer la anatomía y la fisiología no solo nos da seguridad, también nos permite actuar con más precisión y anticipar las complicaciones durante la práctica profesional. Bueno, ahora le voy a hablar sobre los tipos de sonda nasogástrica y sus usos. Como primero estaría el EVI. Tiene un tubo único, uso para administración de líquidos y nutrición a corto plazo. Como segundo estaría Salem. Tiene un lumen para la descompresión y otro aire que evita la succión directa de la mucosa gástrica. Es ideal para la descompresión prolongada. Como tercero estaría sondas del balón o balón de retención. Se usa en zonas específicas para mantener la posición en otras aplicaciones. Recordar que no se usan en sonda nasogástrica estándar. Como penúltimo estarían las nasoenterales. Son más largas, a veces con marcadores radiopacos o alambres guía para favorecer su paso. Y como último serían los tamaños. Recordar que estas son en escala French con unidad de 0.33 milímetros de diámetro. Las sondas nasogástricas para adultos suelen estar entre 12 French y 18 French, dependiendo de su uso. Materiales y preparación. Materiales: sonda adecuada, guantes, lubricante, jeringa, estetoscopio, un vaso de agua y mascarilla si el paciente tose. Preparación: 1. Confirmar la orden médica y procedimiento al paciente.
de voz verbal o puede ser también o informativa. 2. Verificar si el paciente es alérgico a un medicamento o a látex. 3. Reunir materiales en la bandeja y colocar cerca a la mano de la enfermera o al doctor que está cerca. 4. Posicionar al paciente de cabeza elevada entre 30 a 45 grados para darle la adecuada inyección y colocar, ¿no?, la alimentación, salvo condiciones. Esto reduce el riesgo de aspiración. 5. Lavado de manos y usar EPP según la nueva técnica. Bueno, ahora vamos con la medición de la sonda. Medición convencional, método NETS o NEMU, de acuerdo al protocolo. Vamos con NETS. Vamos a medir desde la fosa nasal hasta el lóbulo de la oreja y luego hacia el apéndice sifoides. Ahora con NEMU o medidas más largas cuando se planea pasar a Y1. Y tenemos que tener en cuenta algo: marcar con cinta o marcador el punto de inserción en la sonda. También anotar y dejar registro del centímetro que puede quedar fuera en la narina, que sería longitud de la fijación. Verificación de la correcta colocación. Antes de usar una sonda para ver la alimentación o medicación, debemos confirmar la ubicación. Podemos usar un vaso con agua y colocar la sonda y saber si sale burbuja. Otro podemos hacer con el estetoscopio, poner en el estómago y si escuchamos así como ruidito es porque está. Otras señales: podemos ver en la sonda cómo sale un jugo gástrico. Suele ser color amarillo, verde o a veces marrón, o si alguno sale bilis o sangre. Pero eso no es 100% confiable. La osteoplasia del Wong inyecta aire y escucha. No es suficiente como único método porque tiene fallos y no constituye el pH o radiografía en caso de dudas. Si hay cualquier sospecha o colocación respiratoria, tos persistente, saturación baja o molestias incómodas que puede tener el paciente, mejor sería retirar y confirmar en una imagen. Ahora le voy a explicar sobre la alimentación enteral, sus modalidades y consideraciones. Sus modalidades de administración enteral son las siguientes. El bolo, que es por jeringa, que es una administración más rápida, como por ejemplo unos 200 o 250 mililitros varias veces al día, que es más cómodo en ambulantes y exige una buena tolerancia. Otra modalidad es el intermitente por sonda, que son series de bolos con intervalos, o el goteo continuo con bombas de infusión para pacientes críticos o con riesgo de intolerancia. Las formulaciones. Hay fórmulas poliméricas estándar, las fórmulas hipercalóricas o fórmulas especiales según la necesidad clínica, sea renal, diabética o alta proteína. La selección la indica nutrición clínica o servicio de nutrición. La guía general es preferir enteral si el tracto gastrointestinal funciona por beneficios inmunológicos y menor riesgo infeccioso comparado por la vía parenteral. Ahora les voy a hablar sobre la nutrición parenteral versus la enteral. La enteral por sonda usa un tubo digestivo, que sus ventajas es que mantiene la función intestinal, tiene un menor riesgo de infección al torrente sanguíneo, más fisiológica y generalmente menos costosa. La parenteral contiene nutrientes por vía venosa cuando el gastrointestinal
no es funcional o es insuficiente. Las indicaciones: el intestino no usable, obstrucción alta, un síndrome de intestino corto o extremo, o cuando los requerimientos no se alcanzan para la vía enteral. La decisión la toma el equipo de nutrición o medicina, y bueno, como enfermería debemos conocer las diferencias y los riesgos de cada uno. De mantenimiento de la sonda. Cuidados diarios y frecuentes. Verificar posición y fijación cada turno. Higiene nasal y bucal diaria, o más frecuente si es necesario. Mantener la cabeza del paciente elevada durante 30 y 60 minutos después de bolos. Revisar permeabilidad. Cambiar cinta, fijación, cuando esté sucia o floja y usar dispositivos de fijación si está disponible. Evaluar signos de irritación nasal o ulceración por roce y mantener la piel protegida. Ahora voy a hablar sobre las complicaciones importantes. Colocación en la vía aérea. Signo: tos persistente, dificultad respiratoria y saturación, disminución en la saturación. ¿Qué podemos hacer o qué acción podemos tomar? Vamos a retirar la sonda, oxigenar y notificar. Como segundo está broncoaspiración. Prevenir food elevado. Verificar la posición antes de alimentar. Manejar como urgencia respiratoria si ocurre. Obstrucción de la sonda. Intentar flush con agua tibia. Si no cede, seguir el protocolo local. A veces podemos usar uso de agentes enzimáticos pero autorizados. Ruptura, lección nasal o esofágica. Si suspender y evaluar infección en la vía o en la boca. Control de higiene y vigilancia. Y vamos a tomar en cuenta algo importante, o una nota así. Documentar siempre tipo de sonda, calibre, longitud en centímetros, método de verificación, uso de PAH o RAX, respuesta del paciente, cualquier incidente y medición tomada. Esto es crucial para la seguridad y continuidad. Gracias. Para cerrar la parte teórica, la colocación y el manejo de la sonda nasogástrica implica técnica, implica conocimiento anatómico, la verificación rigurosa y cuidados continuos. La seguridad del paciente depende de que nosotros verifiquemos siempre la posición antes de usar la sonda, que mantengamos medidas para prevenir aspiración y que documentemos cuidadosamente cada acción. Ahora que ya profundizamos en la teoría y sabemos el porqué de cada paso, vamos a la parte práctica donde mostraremos la colocación, la verificación y cuidados en un caso simulado. Mi compañera Nayeli Quispe y mi persona vamos a hacer la parte práctica, el cual Nayeli, mi compañera, va a ser la paciente y yo seré la persona que le colocará la sonda nasogástrica. Bueno, ahora seguiremos con la parte práctica. Primero verificaremos que tengamos todos los materiales listos. El esparadrapo ya cortado y el necesario que tengamos que aplicar. La jeringa de 20 o de 50 mililitros. El gel lubricante, que en este caso estaremos utilizando la lidocaína. La sonda nasogástrica. Estaremos con una paciente, mujer, estaremos utilizando el calibre 18. Y gasas.
Y bueno, también estaremos utilizando un vasito con agua para que la paciente vaya tomando mientras va entrando la sonda. Ahora nos presentaremos con la paciente. Buenas noches. Yo me llamo Aiza, soy la enfermera que te va a colocar la sonda nasogástrica. Te explicaré el procedimiento, ¿ok? Mira, esta sonda va a entrar desde tu nariz. Ahorita primero vamos a medirte desde la nariz hasta el lóbulo de la oreja y de ahí vamos a medirlo hasta la boca de tu estómago, ¿ok? Luego, bueno, va a entrar, vas a sentir un poco de irritación o te va a incomodar un poco, hasta va a chocar en tu tabique y luego se le va a hacer una ligera inclinación para que entre, ¿ok? En este lado va a ir despacio y cuando ya estén en la parte de la garganta, voy a ir un poquito ya más seguido porque si no vas a tener arcadas. Las arcadas sí o sí las vas a tener, pero para que no llegues al vómito. Y si llegas al vómito, no te preocupes, es algo normal, pero igual, ¿ok? Va a seguir, va a llegar al estómago, ¿ok? Antes de poner el líquido, el alimento, vamos a hacer la verificación, ¿ok? Cuando ya el otro lado esté aquí, primero con un vaso con agua, vamos a vertirlo ahí y si sale burbujitas es porque está en las vías respiratorias, ¿ok? Y para ello tendríamos que retirarlo un poco y que entre otra vez mientras usted esté tragando agua cada rato, ¿sí? Para que pueda entrar al estómago. Y la segunda verificación es cuando vamos a conectar el otro lado de la sonda con la jeringa, vamos a aspirar y tiene que salir su jugo gástrico. ¿Ok? Empezaremos el procedimiento. Seguiremos con el procedimiento. Vamos a utilizar, como les había comentado, una sonda del calibre 18. ¿Okay? Vamos a iniciar midiéndole desde la nariz hasta el lóbulo de la oreja. Y ahí hasta el apéndice sifoides. Y aquí está la medida. Ok, hasta acá. Y el resto lo vamos a enrollar. Hasta más abajito de la rayita de acá. Y vamos a lubricarlas con la lidocaína. Okay, vamos a iniciar. ¿Estás tranquila? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos a inclinar un poquito tu cabecita. Ahí. Tranquila. Ya entró. Ok, ya entró, tranquila. Pásame el agua, por favor. ¿Es agua? Sí, el agua. ¿Esa? Sí, pásame el agua. Ya toma. Tranquila. Paz. Ok. Vas tomando el agua. ¿Sientes que ya llegó a tu garganta? Ok, vamos a ver seguido, ¿ok? Avísame. Ya te expliqué, ¿sí?
grasa. Ok. Creo que grasa. Bien. Vamos. Tú puedes. Si se chorrea algo, va a chorrear ahí. ¿Sí? Vamos, tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Voy a ir. Tengo vaso. Tú puedes, tranquila. Quiero vaso, me da asco esto. Ok. Ah, la lidocaína se está cayendo. Sí. Tranquila. Ya vamos a llegar ya. Ya vamos a llegar. ¿Quieres seguir tomando agua? No, no. Ok. La educación me da asco. Ya vamos a llegar a la marca. Ahí llegamos a la marca. Ok. Ahí ya llegamos. Ok, ahora vamos a hacer la comprobación con el vaso con agua. Ya. Si sale burbujas es porque está en las vías respiratorias y si no sale es porque está en el estómago. Y como vemos, no sale burbujas, está en el lado correcto, está en el estómago. Ahora, para hacer otra verificación, vamos a aspirar. Y si sale el jugo gástrico es porque está en el estómago y ya estaríamos verificando ya por completo. Y justo como vemos, este líquido blanco es el jugo gástrico. Y ya estaría puesta la sonda. Ahora solamente, en este caso, para ponerla ya a alimentación, sería con la septogeringa, que es un volumen mucho más grande, el cual ya ahí se estaría pasando los alimentos, el agua, todo que sea líquido. ¿Ok? Ahora vamos a fijar. Obviamente antes de fijar teníamos que comprobar que esté puesto. Pásame la cinta, que es el esparadrapo. Más, por favor. Y ahí ya quedaría fijada la sonda y ya como estaría ya recibiendo la alimentación, como les decía, por la septogeringa. Y eso ya sería todo por parte de la sonda. Ahora continuamos retirando la sonda. Vas a sentir que te va a incomodar, ¿ok? Tranquila, tranquila, ya salió. Ya salió.
Y bueno, eso ya sería todo. A la paciente ya se le da un poquito de más gasa aquí. Y eso ya sería todo. Muchas gracias. Para finalizar nuestro video sobre la zona nasogástrica, podemos decir que este procedimiento es mucho más que una simple colocación de una sonda, ¿no? Involucra conocimientos profundos de anatomía, de fisiología, indicaciones, contraindicaciones, los tipos de sondas que hay, las complicaciones, cuidados de enfermería. Todo ello garantiza que la práctica se realice de manera segura, efectiva y respetuosa al paciente sobre todo. Y bueno, la teoría nos permitió entender el porqué de cada paso, desde la elección de qué fosa nasal adecuada usar, la importancia del epiglotis para evitar las vías respiratorias, hasta la necesidad de confirmar siempre la colocación correcta para poder prevenir riesgos como la broncoaspiración que ya habíamos comentado, ¿no? También comprendimos que la sonda no solo sirve para la descompresión, sino también para diagnósticos, para administración de medicamentos y sobre todo para la nutrición enteral, siendo una herramienta clave en pacientes que no pueden alimentarse por vía oral. Y bueno, en la parte práctica, pudimos ver que la colocación requiere técnica, paciencia y sobre todo empatía con el paciente. No basta con conocer los pasos, también es fundamental explicarle al paciente, tranquilizarlo y actuar con ética y humanismo sobre todo, ¿no? Recordando siempre que detrás de cada procedimiento hay una persona con miedo, con dolor o con hasta incomodidad, ¿no? Y nosotros como futuros profesionales de enfermería debemos tener claro qué procedimientos como este son parte esencial de nuestro rol y que nuestra responsabilidad es ejecutarlos con seguridad, precisión y cuidado, minimizando complicaciones y ofreciendo siempre calidad humana. En conclusión, la sonda nasogástrica es un procedimiento básico, pero a la vez complejo, ¿no? Que resume muy bien lo que significa la enfermería en sí, ¿no? La ciencia, técnica y humanidad al servicio de la salud. Eso sería todo por el video. Muchas gracias.